Nos encontramos en la celebración de este domingo, que es el tercer domingo del tiempo ordinario, con el cual su santidad el Papa Francisco ha convocado a la Iglesia Universal a celebrar el domingo de la Palabra de Dios. Nos encontramos así en la quinta jornada mundial del domingo de la Palabra de Dios. Y el Papa ha querido ofrecernos como texto bíblico que fundamenta esta celebración un versículo maravilloso en su primera parte de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo primero, entonces, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. La palabra de Dios viene entonces así, una revelación de parte de Dios que cuenta con la aportación, la entrega, la generosidad, la sabiduría del hombre. Es una palabra que viene del testimonio de aquellos que han hecho experiencia de Dios, que hicieron el camino del desierto, que participaron de la tierra prometida, entregada por Dios a ese Israel, primicia de esta revelación. Y en los tiempos de la plenitud de aquellos que han conocido a Jesucristo, de aquellos que lo han visto y lo han oído. Y nos han regalado esta palabra escrita, sabiendo lo que el propio evangelista Juan nos ha dicho ya en ese final de su cuarto evangelio. Nos ha dicho que no cabría biblioteca en el mundo que diera cabida a todo cuanto pudiéramos decir del Verbo encarnado entre nosotros, lo que hemos visto y oído. Es una revelación que pasa por el designio divino con la colaboración de aquellos que son los hagiógrafos, los escritores sagrados, que hicieron a bien a favor de las comunidades creyentes transmitirnos lo que oyeron del Señor y lo que vieron de Él. Por eso este domingo nos hace pensar que la palabra de Dios no puede estar contenida solo en el libro conocido como la Biblia. De ahí que su santidad, ahora que goza de la paz de Dios y llegó a ser el Papa emérito Benedicto XVI, nos lo dijo claramente: no somos la religión del libro. Frase del Papa en el documento posinodal después del sínodo sobre la palabra de Dios del 2008. No somos la religión del libro. Somos un grupo creyente, somos la religión del Verbo encarnado, de aquel que se hizo hombre y que vive en esa realidad humana y divina entre nosotros. Así pues, el mensaje del Papa nos va a recordar efectivamente que la palabra de Dios es el testimonio de aquellos que la vieron, la escucharon y que ellos se pusieron a la colaboración del Espíritu Santo, que es el autor total, pleno de los escritos sagrados contenidos en la Biblia. Dios es el autor, inspirador y consumador de esta palabra que hemos recibido en los libros sagrados. Pero Dios ha querido contar con el ingenio, la cultura, la forma de expresar, hasta llegar a formar géneros literarios. Palabra de Dios, entonces, que se hace salmo, poesía. Palabra de Dios que se hace narrativa, los libros históricos. Palabra de Dios que se hace consejo, proverbio, refrán, los libros como Proverbios, Eclesiastés, que son libros sapienciales. ¿Y cómo olvidar aquella palabra que se hizo buena noticia y que agarró el término que ya existía en la cultura judía de Evangelion? Es decir, la buena noticia es el Evangelio. Así pues, vemos que para nosotros celebrar la palabra de Dios es no celebrar al libro, es celebrar todo lo que Dios ha querido hacer a través de esa revelación divina y con la colaboración del hagiógrafo, del hombre que quiso ponerse al servicio de Dios escribiendo cuanto había oído y había visto. Es un domingo maravilloso para agradecer a Dios el regalo de esta palabra, una palabra que se proclama
diariamente, una palabra que está en todos los ambientes, una palabra que puede tocar corazones, transformar la vida, una palabra que tiene efusión del Espíritu Santo, porque es el autor y el consumador de esta obra que, si hablamos de la Biblia, está contenida en 73 libros, los 46 del Antiguo Testamento y los 27 libros de este Nuevo Testamento. Así pues, 2 testamentos, término que va a significar pacto o alianza. Los libros de la Antigua Alianza, los libros de la Nueva Alianza. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo más bello de todo este análisis que podemos hacer de la palabra de Dios es que el contenido de la palabra es Dios mismo. El contenido de toda la Biblia es Dios. Y en la plenitud de los tiempos, en lo que llamamos Evangelio y Nuevo Testamento, es el contenido, la palabra revelada. Aquel que, como va a decir San Juan también en la primera carta, en el versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida. Se la anunciamos. Vean qué lindo, cómo el testimonio del escritor, del evangelista Juan, en el caso que es el autor de esta primera carta de Juan, nos revela que él también quiere contentar a la comunidad creyente, transmitiéndole lo que él había oído, lo que él había visto con sus ojos. ¿Sobre qué? Sobre lo que contemplaron y aquello que pudieron palpar con sus manos acerca de la palabra de vida que ahora la anuncia. Estamos celebrando el Día de la Palabra de Dios. Y estamos invitados a entender el propósito del Santo Padre, el llegar a comprender que la palabra de Dios es la persona del Hijo de Dios. Él es el evangelio viviente, Él es el contenido de lo que anunciamos. Juan va a decir aquí en la primera epístola todo acerca de la palabra de vida. Esa palabra de vida nosotros la conocemos como Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. A la luz de esta persona contenida en la palabra y que es la palabra encarnada, podemos citar también al profeta Isaías o a la primera carta de Pedro. Esta palabra que permanece para siempre. Y es una palabra que permanece para siempre porque su contenido es eterno. Porque aquel que es el objeto de la palabra y es la palabra misma, vive por los siglos de los siglos. Estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios, convocatoria que hizo el Santo Padre en el 2019, para que después del Sínodo de la Palabra celebrado por el Papa Benedicto XVI, la Iglesia que acompaña a su Santidad Francisco pueda retomar y colocar a la Palabra de Dios como el alma de toda la acción pastoral misionera de la iglesia que está en salida. Y sobre todo ahora de una iglesia sinodal, una iglesia que quiere caminar junto, que quiere escuchar al Espíritu, que quiere escuchar a este santo pueblo fiel de Dios que se reúne en el seno de la Madre, la Iglesia. Sigamos celebrando entonces el gozo de recibir esta convocatoria del Papa Francisco que nos invita a celebrar con entusiasmo hoy, domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la Santa Palabra de Dios. Celebrando este domingo, amigos y amigas, hermanos y hermanas, el Domingo de la Palabra de Dios, jornada mundial que el Santo Padre en el 2019 ha querido convocar a toda la Iglesia universal. Situada esta jornada en el tercer domingo del tiempo ordinario, lo que nos advierte que esta fecha cambiará año con año. Es el tercer domingo del tiempo ordinario en su primera etapa,
terminado el tiempo de la Navidad. Y es muy elocuente porque iniciamos un nuevo año litúrgico con el Adviento, la Navidad, y hoy el sentido profundo de este domingo es ser mejores discípulos de la palabra. Ya el término discípulo en el Evangelio suscita la novedad en Jesús de Nazaret. En la cultura palestina del tiempo del Señor, eran los discípulos que escogían al maestro. Los discípulos andaban en las plazas, las personas andaban en la plaza, escuchaban a un maestro o a otro, y la capacidad de convencimiento de aquellos maestros, llamados rabí, en lengua aramea y hebrea, hacía que tuvieran adeptos. Y entonces los discípulos aceptaban o se tomaban la libertad de elegir este u otro maestro. En el caso de Jesús de Nazaret, Él es el que elige. Y lo va a decir en el texto juánico: no son ustedes que me han elegido, soy yo quien les ha elegido. Y por eso este domingo, celebrando la palabra de Dios, celebramos nuestra calidad de discípulos. Hemos elegido seguir a Jesús. Si soy de los discípulos que acepta que es el Señor que nos ha elegido, debemos de tomar las actitudes del discípulo. El discípulo atiende la voz. El discípulo es sinónimo en el Evangelio juánico de la oveja, que forma parte de un rebaño. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio juánico del capítulo 10? Mis ovejas escuchan mi voz. Así que este domingo nos permite una evaluación. ¿Qué tipo de oveja soy en relación a la escucha de la palabra de Dios? En relación a entender que el lenguaje de Dios tiene que ser aceptado y comprendido en mi vida. Por eso es un domingo importante, porque no puedo seguir viviendo este año 2023 si no tengo una actitud de discípulo. El discípulo presta atención al maestro. ¿Por qué? Porque la palabra del maestro es lo que vivifica la vida del discípulo, como también vivifica la vida de la comunidad. Hay que decir que con el mensaje del Papa Francisco, que convoca nuevamente a esta jornada mundial del Domingo de la Palabra de Dios, retomamos ese versículo que nos regala el Papa. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. Les anunciamos lo que hemos visto y oído. La palabra de Dios no cayó del cielo, no nació por generación espontánea. La palabra de Dios nace en la iglesia. Y nace en la iglesia para ser reflexionada, comprendida, estudiada, orada en los ámbitos eclesiales. Por eso una interpretación que se sale del contexto eclesial es y puede tomar el riesgo de ser una interpretación alejada del contenido mismo del texto. Interpretar la palabra de Dios es un camino eclesial. No puede ser una lectura, como ya va a decir su santidad Benedicto XVI, una lectura o una interpretación selectiva y a la vez subjetiva. Queridos hermanos, ¿cuántas veces podemos interpretar equivocadamente la palabra de Dios por una lectura subjetiva? Y no digamos cuando hacemos de la palabra una interpretación selectiva. Solo aquellos textos seleccionados que van hacia mi conveniencia. Por eso, el versículo que el Papa nos ofrece para este domingo de la palabra de Dios evoca el sentido eclesial. La palabra está dada para ser servida en un banquete eclesial, entre la comunidad eclesial fundada por Cristo, ante una iglesia que se siente fiel al mensaje de su maestro, de un rebaño que no ha dejado de servir y seguir al pastor de la grey. Por eso es bello poder entender que el domingo de la palabra de Dios está hecho para un análisis de la palabra en el contexto eclesial. Es decir,
fuera de la comunidad eclesial, la palabra puede perder su vitalidad original, su sentido de inspirado y lo mejor de todo, esa gracia que a través de ella nos pueda santificar y llevarnos a ser mejores discípulos de aquel que es y que en realidad se manifiesta como el único y principal maestro. Por eso en el domingo de la palabra de Dios, iglesia y palabra están unidos. La iglesia al servicio de la palabra de Dios y la palabra de Dios al servicio de la iglesia. En el domingo de la palabra de Dios pedimos al Espíritu Santo siga siendo el maestro que ilumine la mente, el corazón de los que somos la iglesia, para que esta palabra se encarne en nosotros y haga y pueda realizar el prototipo hermoso de discípulo que representó y lo es la Virgen María, mujer en la iglesia y madre de la iglesia, que se hizo discípula de su Hijo, cuidó la palabra, la escuchó, la conservó en su corazón y sobre todo la puso en práctica. María es modelo de la verdadera discípula, aquella que escucha, medita y pone en práctica. Una palabra que no cae, como dice Isaías, como lluvia sin empapar la tierra. María ha sido la tierra fértil donde esa palabra como lluvia mojó su vida, empapó su existencia y la hizo llena de gracia. Que ella, como modelo de una iglesia orante y de una iglesia discipular, en tiempos de este tiempo, valga la redundancia, de sinodalidad, nos enseñe a escuchar siempre la palabra de Dios contenida en la Biblia y la palabra de Dios que sigue hablando en las circunstancias en las que nos toca vivir. Celebrar este domingo la jornada en el domingo de la palabra de Dios, nos sentimos profundamente vinculados a usted que gentilmente nos acompaña en la comodidad de su casa, de su habitación. Es la jornada mundial del domingo de la palabra de Dios, el tercer domingo del tiempo ordinario. Y nos sentimos complacidos porque la palabra es patrimonio de la iglesia. La palabra ha construido la iglesia. En primer momento, cuando el Señor Jesús estaba entre nosotros, su palabra llamó a los primeros discípulos. Vénganse conmigo, les haré pescadores de hombres. Y ahí estaba Pedro, el primero que escuchó definitivamente aquella única palabra referida a él. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tras la voz y la llamada de Pedro, vinieron la constitución de un grupo de 12, a quien el Señor eligió, llamó a quien Él quiso. Esta llamada de persona de Cristo a los que quieran escuchar su palabra y seguirle, nos hace comprender también lo que Él nos dejó dicho. El sembrador sale a sembrar. Él es el divino sembrador. Su palabra cayó en tierra fértil en su tiempo, de aquellos que lo escucharon, lo entendieron y lo siguieron. Los 12 apóstoles, los 72 discípulos que habla el Evangelio, las piadosas mujeres que lo acompañan. Y así Zaqueo, que vendió todo lo que tenía y distribuyó precisamente equitativamente la riqueza. La voz del Señor. Y después que el Señor nos deja, después de haber dejado este depósito de herencia a la primera iglesia que llamamos iglesia primitiva, que contaba con la presencia de testigos que, como dice primera Juan, oyeron y vieron a la palabra encarnada. Pero ellos tenían que dejar este mundo y entonces comienza el proceso, dejando atrás el proceso oral de esta palabra a un proceso de palabra escrita. Así que en el siglo IV, el concilio de Hipona recoge los libros sagrados y se forma así lo que llamamos el canon,
palabra latina que refiere a lista. Es la iglesia que en el siglo IV, con el concilio de Hipona, recoge la primera lista de los libros que van a componer la Sagrada Escritura. ¿Qué es el concilio de Hipona? Hipona, una ciudad en Egipto, y a la vez concilio es lo que refiere al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Los obispos, los apóstoles se reunieron. Eso es un concilio. La reunión de los primeros obispos de la iglesia y de los obispos de cada época para tratar un tema. El concilio de Hipona en este siglo IV va a definir cuál es la lista de los libros inspirados, ya que había tanta literatura girando en torno a las comunidades sobre la vida de Jesús. Nacen así los libros, por así decirlos, inspirados, legítimos, y los libros apócrifos, es decir, de dudosa procedencia. Entonces el canon y la lista dada por la Iglesia ya en el siglo IV serán 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Y ahí entonces la palabra va a estar ya en las comunidades, como epístolas, como narrativa, y se componen ahí ya un primer elenco de libros sagrados, inspirados, dejando de lado otros que la Iglesia no los consideró realmente palabra de Dios. Y así entonces tenemos ya la Biblia, que recorre precisamente todos los siglos, 21 siglos de cristianismo de manera diferente. Palabra predicada, palabra hecha pintura en las grandes catedrales y basílicas, en una sociedad que podía poco leer o donde no había imprenta. Acordémonos que la imprenta con Gutenberg va a comenzar ya en estos 4 o 5 últimos siglos. La palabra de Dios era proclamada, estudiada a través de una versión que del griego y del hebreo se hizo por primera vez con San Jerónimo. En el siglo IV también, llamándose la Vulgata, es decir, la traducción popular de la Sagrada Escritura. Y esta versión Vulgata acompañó en lengua latina, acompañó más, queridos hermanos y hermanas, de 10 siglos a la Iglesia, hasta que con la imprenta comenzarán las nuevas versiones y traducciones de la palabra de Dios. Será ya en nuestra era, por así decirlo, en el siglo XX, donde los avances de investigación, de interés, ya en el 1900, por ejemplo, habían movimientos de estudio y reflexión sobre la palabra, hasta desembocar en esta necesidad de ver la palabra en la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II, bajo la Constitución Dei Verbum, la palabra de Dios, viene a ser faro de luz para continuar valorando, dignificando, pero agradeciendo el don de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Del Concilio Vaticano II, con esta constitución maravillosa, llegamos al sínodo sobre la palabra, precisamente en el 2008, cuando Benedicto XVI convoca a este sínodo y nos ha regalado esa constitución que se va a llamar Verbum Domini, la palabra del Señor. ¿Y por qué se llama así? Porque son las primeras palabras de ese versículo de Isaías y de Primera Pedro. La palabra del Señor vive para siempre. Y es ahí entonces que el camino de la palabra de Dios es siempre semilla, que va recorriendo y surcando, cayendo en los suelos de la historia. Y hoy, con el Papa Francisco celebrando este día de la palabra de Dios, que en Honduras también tiene mucho eco en el mes de septiembre. Nuestras comunidades eclesiales celebran el mes de la Biblia, y concretamente por decreto precisamente del Congreso Nacional de Honduras, cuya fecha fue el 25 de mayo de 1987, me quiero referir más bien al 22 de octubre de 1987, se decretó el último domingo de septiembre, domingo de la palabra de la Biblia, de la palabra de Dios contenida en la Biblia.
O sea, estamos hablando que la palabra de Dios está en nuestros ambientes, en nuestras familias, en la liturgia, está presente en el corazón y en la experiencia de religión y de fe de muchos cristianos. Celebrar la palabra de Dios en este día es entonces agradecer a Dios el don de su palabra y el compromiso para cumplir aquello que San Pablo nos ha dicho, que la palabra de Dios abunde en toda su riqueza y que usemos de ella para alabar a Dios con salmos, con cánticos inspirados que están ahí. Y como va a decir el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 15, o el capítulo 5, mejor dicho, dice que esta palabra es buena porque puede instruir, enseñar, corregir. El uso de esta palabra de Dios está para que podamos hacer de ella luz para nuestro caminar. Así lo ha dicho el salmista. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pies, luz en mi sendero. Que esta celebración, queridos amigos y amigas, de cara también a la situación que vive Honduras, nos permita pensar que la palabra de Dios hizo de Israel un solo pueblo, que en Pentecostés unificó a todos aquellos pueblos en un solo propósito: ser el pueblo santo y fiel de Dios. Permitámosle a la palabra en este domingo suscitar el entusiasmo para que en una sociedad bastante polarizada la palabra nos unifique. Se derrame por la lectura y meditación de la palabra el Santo Espíritu que unifique a esta nación santa, y por la intercesión de María, modelo de la discípula orante y atenta a la palabra, en este jubileo que vamos a concluir de Nuestra Señora de Suyapa, ella nos lleve al amor por esta palabra, y del amor a la palabra el deseo de conocer a Jesucristo, camino, verdad y vida. Que todos podamos decir, como lo ha dicho la primera Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo queremos transmitir. Que Dios nos regale un bonito y celebrativo, con un compromiso de atender a la palabra santa de Dios hoy y siempre.